En lo que quiero anticiparles es una investigación, pues está en curso. Este es un proyecto en conjunto entre el Instituto Cultural de León y la propia oficina del cronista, en donde tengo el apoyo de mis compañeras, que es Ana y Cecilia, y Gilberto de la Torre, en otra parte, en la propia investigación. Y lo que tratamos es de reconstruir toda la oferta cultural y artística que hubo en una primera etapa en este recinto y que está marcada pues, por la desaparición del propio foro. Como todos sabemos, bueno, estamos aquí en el teatro, pero no es el teatro original. Este es un nuevo foro que se inauguró en 1979 y que el verdadero foro que se inauguró en 1880 habría de desaparecer a la mitad de la década de los 50, y ese es el corte el que utilizamos y que tiene que ver pues con una combinación de factores que no es igual a una segunda etapa y que tiene que ver con la oferta artística, con los propios gustos en la gente y con la disposición de todas esas compañías o todas esas empresas, y por el otro lado con el advenimiento del que se va a convertir en el, vamos a llamarlo, en el implacable y bien querido tirano de todos los teatros, que es el cine. Y bueno, hay una reflexión en toda esta investigación en donde no se trata el de atiborrarlos y mucho menos de inundarlos de datos y de nombres, sino el de comprender cuál es la lógica en toda esa cartelera que vamos a ir armando y que nos permite ir estableciendo pues, las formas y los modos en que se presentaba esa oferta cultural, en los costos, en la propia accesibilidad, en lo que representaba para el propio público, en lo que era novedad y lo que era costumbre. Pero por el otro lado es una manera también el de contar toda una larga historia del propio edificio y más aún y sobre todo es de León y de su sociedad. Y me voy a permitir el remitirme al contexto en el que nace este teatro. Vamos a remontarnos a la mitad del siglo XIX, en donde la ciudad te empieza a poblarse con una velocidad que no está considerada por muchas causas, y la principal es el constante movimiento de guerras civiles, invasiones y guerras con otras naciones que van a procurar, pues para muchas familias, el que se desplacen a zonas que son o más seguras o más productivas o con más oportunidades, como era el Bajío, y donde León pues era como la perla que volvía a despuntar tras largas décadas de pobreza, digo porque no hay otra palabra, y que tiene que ver pues con la ruina en la que el país nació. Pero por el otro lado es a mediados del siglo que hay varias iniciativas que irían cobrando forma y que están en los intereses sí, de los hombres del poder o del dinero, pero también con la propia iglesia y con las inquietudes en particular de una ciudadanía que sigue en crecimiento. Y en el marco en el de todas esas necesidades hay una confluencia aún más compleja, que es una es el resultado de las leyes las de reforma que van a derivar en una guerra civil y que van a dividir al país y que va a derivar en la invasión en la de los franceses, en el establecimiento del imperio, el de Maximiliano, y es justamente en ese imperio, es justamente en ese lapso cuando van a empezar a detonarse todas esas obras que León quiere, independientemente del sello político o del momento histórico. Hay un consenso que queda afortunadamente en el registro, en el de nuestro archivo histórico, en la documentación de todas estas iniciativas y que tienen que ver con toda esa infraestructura pública con la que no contábamos. Y bueno, entonces es una época que vamos a poner el imperio de Maximiliano, y que el punto de partida, es la inauguración, es la construcción y la inauguración del Mercado Hidalgo, el primero que esté moderno, esté en todo el estado, y que estaría en lo que para nosotros es hoy la Plaza La de los Fundadores, en la Fuente de los Leones. Ese es el Mercado Hidalgo, pero viene a representar esa primera gran obra pública y que van como en filita, como en el dominó, van a desencadenarse una serie de nuevas obras y de instituciones que van a permitir que realmente León dé un brinco, un enorme salto
en la calidad en la de vida en la de sus habitantes, aun cuando esta infraestructura fuera pues siempre muy limitada o muy corta para el propio número de los habitantes. Pero ahí en ese caso, ahí podemos ahí incluir, sí, el caso del mercado, que es de 1866, y al restaurarse el orden de la República y que vuelva un gobierno federal, se vuelve a tomar la iniciativa para que se construya la casa municipal. Hasta ese momento, para que lo dimensionáramos a hoy, en donde está la tienda Milano, en el Portal Guerrero, esa era la sede del ayuntamiento, era un edificio mucho más humilde, era mucho más chico y sin portal. Y en la parte en la de enfrente, en donde está esta cadena, la de hamburguesas, en donde está el McDonald's, ahí eran las casas reales. Todo ese conjunto es la sede original del Poder Civil, es en donde permanecía ahí la cárcel aún, una de las vergüenzas en la ciudad del que estuviera en plena plaza, pero que finalmente esa casa municipal es una representación pues muy simbólica y muy poderosa de justamente el restablecimiento del gobierno de los mexicanos, pero se va a constituir en el edificio civil más moderno y que está montado en lo que originalmente fuera el inicio, el del Colegio de los Paulinos, que para nosotros hoy equivaldría a una universidad. Se van a retomar esos cimientos y se va a construir en lo que conocemos hoy como la casa o el Palacio Municipal. Pero ahí en todo ese conjunto, y como les decía, para contemporizarlo con el propio teatro, el teatro es inaugurado en 1880, pero la primera piedra es justamente desde 1869. O sea, estamos hablando que el imperio aún estaba fresco, que el restablecimiento de la República era el hecho político el más importante, y es muy simbólico el que se abra una casa municipal y que se cumpla un largo y caro anhelo, que es tener un teatro, que no es otra cosa que el símbolo que la ciudad y su comunidad es gente culta, es un símbolo enorme y que deseaban pues prácticamente todas las ciudades en todo el mundo. El teatro es una de las representaciones pues de todo ese poder en lo económico, el de poderse dar pues ese lujo en el caso en el de un teatro, y más por el propio costo el que va a representar en una época en la que lo que menos sobra es el dinero. Pero bueno, en ese lapso y lo que va a tardar el propio teatro en construirse, es el momento en el que van a hacer la propia escuela de instrucción secundaria o la preparatoria, como la conocemos hoy, a la prepa oficial, que es el hecho en la parte educativa, es el más importante en todo el siglo. Y se va a reabrir, bueno, claro, es el nacimiento de la diócesis y con ellos la construcción pues de la catedral, el seminario, y que se convierta en una institución educativa, a la par y con los fines para los que está concebida. Pero por el otro lado hay otras expresiones como el nacimiento de la Academia de Música Municipal, que es el antecedente a su vez el de nuestra banda municipal, pero que nos habla de esa efervescencia por crear esas instituciones y toda esa infraestructura, del mercado Aldama, hasta que se me olvidaba, que realmente le den el carácter de modernidad y de verdadero, vamos, de una ciudad que está pensando ya en sus habitantes, que pagan sus impuestos y que se va a ir reflejando. Y justamente en el caso del teatro voy a regresarme a otro detalle que no es menor, y es que está construido con un dinero que es público y que viene a ser el producto de una carambola entre la compra por el gobierno imperial de lo que conocemos hoy como la Casa de la Cultura. Se la compran a la familia, o se la permutan por lo que para nosotros hoy está el McDonald's, como les decía, es las casas reales, pero es para que lo conviertan en el palacio municipal, pero al acabarse el imperio y ya no ser el palacio, esa casa es vendida para que se convierta otra vez en un mesón, el mesón de las delicias, pero con ese dinero es con el que se va a arrancar esta monumental obra. Y por supuesto que no va a alcanzar, y por supuesto que como pasa en todas las cosas que demandan una cantidad pues que rebasa la realidad, se van a tardar largos 11 años en concluir el foro. Pero si bien la inauguración, y es aquí en donde comienza el tema de nuestra historia, si la inauguración del teatro es en 1880, su vida artística inicia 3 años antes. Aún con el foro sin escalinatas para la parte superior, aún sin todos los elementos como los barandales, como el vestíbulo mismo, aún no está terminado,
pero hay una compañía de ópera y zarzuela que va a proponer que se lo renten por una cantidad que era importante en ese momento y se compromete a hacer todas las obras que se requieran para que sea funcional. Hay un debate que está documentado en el archivo histórico, en el debate con las autoridades del Estado, con el propio ayuntamiento, si era conveniente o no, si las instalaciones eran seguras o no, pero les va a ganar, creo yo, por un lado es la calentura, el de ya ver el teatro en funciones, y claro, era una cantidad importante para que se reactivara esta obra, en donde no perdamos el de vista un punto que esta es una propiedad del gobierno municipal desde el inicio y por tanto es un patrimonio de todos los y las leoneses. Entonces, el que abra aquí las puertas en agosto de 1877 a esa primer compañía, lo que va a generar es que se formen otras en la fila, en los registros, en los del propio archivo y en los de mi antecesor. Como cronista hay el registro de por lo menos otras 2 compañías que van a venir en el 77, al inicio del 78, y precisamente en el del 79, hay una aparición de la más grande diva en toda esa época, que es Ángela Peralta, y que me llevó a encontrar con el equipo el que trabajamos, uno de los datos que me sorprenden más, y es que tenemos aquí registrado que Ángela Peralta, que le repito es la cantante de ópera más famosa y más acreditada en toda esa época, estuvo en León en un par de ocasiones, pero por los registros propios del teatro te encontramos que hay otras 2 ocasiones en que se presentó aquí, una con el teatro inconcluso y otra en el 82 con el teatro ya ya en gran forma, ¿no? Pero esas 7 obras o contratos que nos encontramos aún antes de que se inaugure, en lo que nos remite es eso, a que la vida artística es antes aún que la propia inauguración, y que como en todo es el registro de una época. Quiero decirles que si lo dividiéramos en esas 2 mitades, vamos a decirlo, por un lado esa primera etapa del teatro hasta que se demuele en el 50, hasta que se cierran en el 54 y se demuele en el 55, vamos a dividirlo en otras 2 grandes etapas, a su vez. Una es la propia apertura del teatro hasta la Revolución, que como su nombre indica, es lo que va a revolucionarte al país y va a ponerte todo de patas para arriba, y de la Revolución a lo del propio cierre. Y es muy interesante porque, puede parecer que a lo mejor es muy obvio, pero lo más interesante es que podamos el corroborarlo, y me voy a remitir a un detalle que se me olvidaba, y es cuáles son las fuentes a las que recurrimos, y eso es importante. En una primera instancia estamos en la consulta de los fondos del propio archivo histórico, que es una fuente invaluable, pero que lamentablemente no es una serie, así como tal, con el orden que uno quisiera, de todos y cada uno de los eventos, pero por el otro, y que se conforma con las comunicaciones desde el gobierno, con los oficios, y por el otro lado está el recurso que creo yo es el más valioso, que son las actas del ayuntamiento. Todo el tiempo que el teatro es administrado directamente por el gobierno, está registrado en cada sesión del ayuntamiento en donde se pide un permiso o se solicita el permiso para que haya una presentación. Claro, ahí no se especifica el género con toda exactitud y ni las particularidades de cada obra, pero sí por lo menos quién es el empresario, y podemos conocer algunos generales. Y por el otro lado está el otro recurso, que es el de la hemeroteca, todo en el contexto en el del archivo histórico. Quiero decirles que la hemeroteca en la que tenemos es muy valiosa, pero lamentablemente está conformada por donaciones, y en esas donaciones y sobre todo en lo que refiere a esos primeros años, son periódicos que están guardados por abogados, por notarios o por juzgados, y no están guardados todos. Entonces en la hemeroteca en realidad es como asomarnos por la cerradura y podemos ver algunos atisbos en el tiempo, en todos estos diferentes años, pero que finalmente esas pistas, esas fuentes, esas notas que te aparecen en todas esas publicaciones, nos dan como más elementos o más características de toda esa oferta que habrá de presentarse en lo que llamaríamos esta primera etapa entre 1877 y 1915, para ponerte el término medio de la Revolución. Y hay 3 constantes, que eso es parte de, creo que es lo que le va aquí dando cuerpo, y es encontrarnos
que las tres cosas más recurrentes en todos esos primeros años es, en primerísimo lugar, el canto es la ópera. O sea, la ópera es lo máximo, es el punto más alto en la refinación de las artes y de la cultura en lo que corresponde a esa época. Es el símbolo, es el estatus y esa es la principal oferta. Pero va de la mano con el llamado, con el género de la zarzuela, que combina, pues sí, la música, es el canto, es algo más accesible. Esa combinación está presente en casi todas las compañías que van a presentarse o sea, a lo largo de toda esa época. Y finalmente está el cine en toda esa primera época, y ahorita paso a lo que tiene que ver con el cine. Pero por el otro lado, en lo que nos cuentan todas estas compañías es también cuál es el orden, el de los empresarios y de quienes se arriesgan aquí el dinero. En toda esa primera etapa son es compañías que están fundadas por artistas y que están sostenidas en la fama, en la calidad, en la de sus miembros, y que además, y que no es un asunto menor, en casi todos los casos son mujeres. Eso me parece que es una de las partes que es muy agradable el constatar, cómo ellas son quienes van a llevar el pandero en toda esta industria, porque finalmente ellas son el que no únicamente son o las cantantes o las atracciones por el talento artístico, sino en muchos casos son las verdaderas empresarias. Y lo que nos encontramos es que ya en los primeros años, en los del siglo XX, aparecen aquí los primeros empresarios pues ya locales, pero que tienen que ver con el propio cine. Y me voy a remitir a lo del cine. El cine, otro de los datos en los que nos encontramos, bueno, sabemos que la primera exhibición de la de cine en León es el 2 de mayo, en los primeros días en los de mayo de 1897, y que va a ser una serie de proyecciones en el salón, en la cantina de la Concordia, en el Portal Bravo. Era vamos a decirlo, era una cantina elegante, en donde entre sus peculiaridades es el que vendía nieve el domingo. Y en la Concordia ahí se va a presentar, esas son las primeras funciones, 1897. Hay la competencia, es un momento en el que no se ha consagrado, en que todavía es muy nuevo el cinematógrafo, el de los Lumière. Hay otra competencia que es por el lado americano con Alva Edison. Él tiene otra variante de lo que conocemos hoy como el cine, y se van a presentar a finales del mismo año, del 97, aquí en esta sala. Pero el cinematógrafo empieza a ganar el campo. En el 98 ya hay una primera temporada en donde viene, creo que es Toscano, el primero el que viene a presentarse en el doblado, en una época en que los mismos empresarios que traen el cinematógrafo, casi todos se van a convertir en productores para alimentar a toda esta vertiente nueva del entretenimiento. Y nadie imaginaba el batacazo que te iba a resultar el cine. En lo que nos encontramos en toda esta primera época es que, si bien es en el 98, cuando les repito, hay una primera temporada breve con exhibiciones aquí de películas ya en el teatro, bueno, pues se va a ir sucediendo como una tendencia que es muy parecida en la ópera y en la zarzuela. Uno de los elementos que nos encontramos es que hay una continuidad todos los años, es la persistencia, es la continuidad de toda esta oferta. Sobre todo es alrededor del verano y para fin de año, cuando va a coincidir que todas esas trupes, que todas esas compañías vengan a presentarse en algunos casos por unos cuantos días. Hay quienes se pueden quedar aquí por semanas, pero lo más interesante es que es una oferta que es constante, y si regresan aquí a León, pues es porque se sobreentiende que hay un público que los aprecia y fundamentalmente pues que los paga. Y por el otro lado, en el propio caso, en el del cine, va a tomar esa misma dinámica, y nos vamos a ir encontrando en los registros, en los del archivo, que van llegando ciertas compañías que van a venir año con año y se van renovando, pero año con año el propio cine va ganando como terreno, de estar unos cuantos días. En 1904 es contratar ya por varias semanas, pero ocurre un pequeño atorón para el cine. Hay una decisión desde el gobierno de León en 1905 de que se cierre el teatro y que se remoce. En ese cambio hay un llamado como de atención que está registrado igualmente en el archivo. Hay cartas que se le dirigen a la autoridad. Hay una que en teoría está firmada por 300
pues personas que no quieren que vuelva el cinematógrafo una vez que se reabra el teatro, el que no regrese aquí. Pero se me olvidaba un detalle importantísimo, que es el remitirnos a la propia forma, a la del teatro. Estamos hablando que el teatro original es un teatro en forma de herradura, como el Teatro Juárez, para poner una referencia inmediata, y está conformado, hay dos como referencias que te están documentadas en un principio, el de cuánta gente cabe. Hablan que en la primera función, en el 77, que habrían entrado unas 2,000 personas. A mí me parece que a lo mejor es exagerado el dato, y les comparto más o menos de cómo está estructurado. Hay una parte central, telunetario, que son las butacas o las sillas, y son además aquí de bejuco. Hay 200 en un registro, hay 200, creo que 60 en otro registro, que son las sillas que están en la parte central. En la herradura hay un primer nivel que es el de plateas, y hay 18 plateas o pequeños palcos que son más elegantes, y con cupo para 8 personas. Y luego hay otros 2 niveles de palcos, igual hay 18 espacios para 8 personas. Entonces, bueno, si los vamos así multiplicando, en lo que nos encontramos es que finalmente el último nivel es el de la galería, que también está repartida en el mismo número aproximado del de estancos, pero nada más que no son para 8, sino para los que quepan. Es bancas corridas. Lo que nos daría es un cupo aproximado al que más o menos, pues al mismo al que tiene hoy el teatro, aproximadamente unas 1,200 personas, son pues las que cabían ahí en ese momento. Y por el otro lado, en lo que les digo es que hay un reclamo en la sociedad culta para que no regrese el cinematógrafo, y el alcalde en turno, bueno, o el jefe político en turno, les da toda la razón, y todos coinciden, y a los pocos meses está de vuelta el cinematógrafo. Se lo olvidó todo el mundo y regresó para ya nunca irse. Viene en el ocaso, en el del porfirismo, que es un momento pues de cierto auge económico. Este es el momento en el que se va a intensificar toda esa oferta en León de diferentes pues compañías que van a venir en esta lógica de ópera o de zarzuela o combinado, y un género que ya empieza a asomar, que es el de las variedades, pero todavía es algo como muy incipiente en la combinación de cuadros cómicos o sainetes, y con la combinación aún incluso de películas, que eso es algo muy peculiar. Pero entonces, en esa primera etapa y hasta la Revolución, hay una intensa vida que más o menos pues está programada en ese sentido. Todos los años hay compañías que vienen, y todos los años se van sumando estos empresarios del cinematógrafo, pero antes de la Revolución hay una primera generación ya de vamos a llamarlo empresarios del cine en León, que van a contratar esas películas, esos aparatos, y va a pasar algo que también es importante para que contextualicemos al propio teatro y toda esa oferta, que es contra quién compite el teatro o cuáles otras ofertas hay en la ciudad. En esa primera etapa, entre el 1877 y 1915, la otra o la verdadera la gran atracción como pública y el espectáculo, si lo queremos ver con ese nombre, el que concita a las multitudes, es la fiesta brava, los toros. León tiene una plaza que se inaugura en 1844 y que es el gran recinto como público y popular. Pero aparte el de los toros, hay otro gran espectáculo que es el que va a dominar y que va hasta permanecer y que se va a preservar aún hoy en día, que es el circo. El circo es la conjunción como de todas las novedades, pero no va a pasar, salvo una vez que también hay un registro que no está muy en forma, de que el propio Bell, o sea, estoy hablando de Richard Bell, el gran clown, el gran payaso, el gran cómico, que va a cambiar toda la manera de ver al propio circo y se va a convertir en la gran estrella. Él estuvo aquí en este foro, y lo que dicen los documentos es que lo que solicitó es que se emparejara el piso. Había una mecánica en el propio teatro que permitía emparejar al escenario con el piso de la luneta. Esa es la manera en que se llegaron a hacer bailes, y el propio circo habría estado entendiendo que era una herradura,
hay por lo menos el registro de una temporada en la que estuvo aquí el Circo Rin, que es el circo en donde venía el señor Bell. Pero ellos se van allá a la Plaza La de Toros, ese es el lugar en donde se van a presentar todos los circos que van a competir en términos pues, de la oferta del espectáculo, del entretenimiento, del tiempo libre, que es algo que no existe aún así como tal, aún en esa época. Y la otra competencia es todas las diversiones que le llaman populares y que tiene que ver con el carrusel, con los caballitos así tal cual, en la plaza en la de Gallos, o con el Tívoli, que es una empresa a la que creo que todavía hay que dedicarle un poquito más de atención, que la va a abrir el gobierno de León en lo que fue el Estadio Patria. En 1911 y 12 ahí va a funcionar el Tívoli, que viene a ser un centro de, vamos a llamarlo, de entretenimiento para la época, con juegos mecánicos, con baile y con toda suerte el de actos y pues de espectáculos que te animaran una tarde en domingo. Y finalmente, y para completar, tenés oferta, bueno, claro, y la plaza, la de Gallos, que es siempre como la sede alterna para todas las cuestiones las del espectáculo, aún está funcionando, aún en esa época. Y finalmente es el surgimiento en esa primera época como competencia, por así llamarlo, para el propio teatro en su versión en la de cinematógrafo, pues es el surgimiento de otras salas como los salones del Verde y Rojo en la calle, en la del Oratorio, en la 5 de febrero hoy, del Salón Eclair que estuvo en el Portal Bravo y en el caso de la de Gallos, ayer era el Teatrocine Elite, en una época en la que en la plaza en la de Gallos, en la que ya no había techo y todas las funciones eran pues a la luz de las estrellas. Y finalmente, lo de la revolución, en lo que va a trastocar, en el primer punto, el que va a romper toda la cotidianidad y la normalidad en la ciudad, digo, aparte de la situación, pues, en lo político, es que se va a romper la continuidad del servicio del tren. El ferrocarril es finalmente, entre las muchas cosas a las que impulsó en esta ciudad, una y muy importante es el propio teatro en función a las compañías a las que podían venir. León es una ciudad, si lo dimensionamos, el ferrocarril, León llega en el 82, en 1882, y en ese momento únicamente hay tren de México a Veracruz y de México a León, y se va a extender para el 84 de León a lo que para nosotros es ahora Juárez, y por tanto eso va a facilitar para todas esas compañías que de la capital hay quien puede entrar por Veracruz y que se pueda regresar a los Estados Unidos por Juárez o viceversa, pero eso va a permitir que haya una fluidez, claro, de personas, de mercancías, y claro, en el caso del espectáculo, pues la posibilidad de que lleguen pues todas estas compañías con la facilidad del ferrocarril para la comunicación, y más aún que había un servicio de plataformas de carga para que bajaran pues todos sus aditamentos, todos sus utensilios para sus montajes. Entonces, en lo que se va a romper primero es el ferrocarril, pero posteriormente es la llegada aquí de la violencia con el saqueo de las fuerzas orosquistas en 1914, con el establecimiento de los villistas por casi 6 meses en la ciudad para que se enfrentaran a los constitucionalistas en la serie de batallas que van a definir pues toda la revolución. En lo que va a afectar pues es lo lógico, que no hay movimiento, hay incluso, igualmente está registrado, de cómo se queda una compañía atorada aquí en León, van a fusilar al propio empresario porque lo van a acusar que es un espía. Entonces, esa compañía aquí se va a rehacer con artistas locales, pero es parte del trajín, el de la revolución, pero la revolución, en lo peor en lo que trae, pues es hambre, y finalmente una pobreza pues tremenda que se va a combinar aún para acabar de amolar con la tifoidea y con una serie más de padecimientos que van a mermar a la población en todos los sentidos. Pero paradójicamente y contrario a lo que uno pensaría, a lo que nosotros mismos, a lo que pensábamos, es que en la revolución bajaría el nivel de las presentaciones o el de la oferta cultural, y no, es pasado ese momento el más álgido en 1915, a partir del 16 hay una intensa vida otra vez en este foro. Nuevamente hay muchas compañías que van a venir y que van a trabajar igualmente por temporadas. Se vuelve a dar, si lo quieren ver, como el canto del cisne
para la ópera y para la zarzuela son sus últimos años como de gloria, pero a la vez ya no se van a separar del cinematógrafo y se van a empezar a notar más el género, el llamado el género chico o las revistas, que es una manera de ir presentando con mucho más dinamismo hasta los artistas y que es un modelo que finalmente para los que hoy somos cincuentones, es un modelo que se va a repetir, digo, hasta se me viene a la mente aquella cosa de siempre en domingo. Eso viene a ser el mismo modelo igual que en el teatro, en el de revista, es presentar un artista tras otro, uno tras otro, en el ánimo, en el de mantener a la gente entretenida y pues viendo el mayor número de figuras o de maneras el de interpretar pues las diversas artes. Y por el otro lado, es de llamar la atención que si bien que va en decadencia, aunque parezca una paradoja, hay más espectáculos, crece el número, pero va a llegar pues un momento en que va en declive hasta que prácticamente son a cuentagotas y lo que a cambio, lo que se fortalece son las compañías de todas estas mujeres como Virginia Fábregas, o una Elisa de la Maza, o Prudencia Grifel. Hay muchas mujeres que van a comandar de estas compañías que son mucho más ligeras. Hay otras figuras como es Beristain, que es una persona, es un artista que va a comenzar en el bel canto igual, en las zarzuelas, pero que va a crear a un personaje que es el del cuatezón, que viene a ser como los escarceos de lo que luego va a triunfar en las carpas, en los teatros populares, con estas figuras como la de Cantinflas, que no es otra cosa que satirizar al ranchero, al pobre, al humilde, al pícaro. Y eso es lo que empieza a ganar terreno, pero tiene que ver con cómo nos vemos. Y por eso es que les digo que más que la sucesión o solo el registro de los datos de quiénes son todos esos artistas, todas esas compañías, todas esas empresas que van a pasar aquí, es también ver cuál es el gusto de la gente. Y quiero decir que hay un factor importantísimo de qué va a enfrentar el propio teatro en la oferta con la propia ciudad y con lo que sucede en la ciudad. Y es que hay dos elementos que lo cambian todo. Una es, como lo decía, el cinematógrafo, que ya no se limita al teatro, así como había estos pequeños salones, empiezan a construirse otros, como el cine-teatro ideal. A todos los cines en ese tiempo le van a poner esa combinación, el teatro-cine o el cine-teatro. Todos van a tener un pequeño foro, sí, pero este es el gran teatro. Pero lo que va a suceder es que irrumpe otro personaje en la oferta pública de lo cultural y del entretenimiento, que es el deporte. Una primero es practicándolo. Esto es una ciudad que está consagrada hasta el deporte, en cualquiera de sus disciplinas, a partir del momento en que la conocen. Y el furor por el deporte, que tiene que ver además con una combinación de un enorme número de jóvenes. Es un momento en la población en la que mucha gente ha muerto en la revolución o por los efectos de la revolución o de las epidemias. Y hay una población que es mayoritariamente joven y esa población quiere divertirse, quiere entretenerse, quiere conocerse, quiere salir. Han pasado años trágicos y se va a reflejar en esa oferta cultural en donde el cine gana, porque lejos de ser dramas, la ópera y en las zarzuelas es dramático en buena medida, son historias de amor en muchos casos. El cine es otro conjunto de ilusiones y de fantasías que es mucho más accesible, es mucho más rápido de contagiarte a la gente, crea otras nuevas, otras dimensiones que no se conocían aún en ese momento. Y lo más importante, nos va a mostrar el mundo idealizado, el de las zarzuelas, el de la ópera, pues no tiene nada que ver con el mundo real que el cinematógrafo va a mostrarnos. A una sociedad que no está acostumbrada apenas a ver fotos, y de repente ver pues el movimiento, eso cambió pues toda su visión. Y por eso el cine es el gran ganador, pero finalmente hay otras ofertas. En esta segunda mitad persiste el toreo, pero se va cerrando hacia como a fechas ya como muy constantes o como muy concretas, como las fiestas en enero o la Guadalupana o la Revolución, cosas como más concretas. Sí, aún sigue el circo, este es otro de los grandes como competidores por el público, pero como les decía, está además el deporte y van a surgir otros espacios
impensados para cuando surgió este teatro, como los estadios, el Estadio Patria, del Fernández luego en el 44, o la Martinica en el 46, y que finalmente van a permitir ir definiendo en qué se va ocupando aquí cada foro. Y lo que va a pasar en esa segunda parte, en el caso en el del teatro, sí, una vez más, es el cine ya como lo principal. Por el otro lado, y ahorita me detengo en lo que tiene que ver con los empresarios, que eso es un factor importantísimo, pero es también las cosas que sorprenden, magos, ilusionistas, hipnotizadores. Y lo más curioso que me he encontrado que se ha presentado aquí en este teatro es Vox, y no solo una vez. Aquí hubo un par, hay un par aquí de fechas en donde hay un ring y se agarran aquí a catorrazos. El box es otro de los grandes fenómenos en la época, y no va a escapar el propio teatro a una función así, que en uno de los casos es combinada con esgrima, aquí en el mismo escenario. Y finalmente, en ese cerrar, en esa época de las compañías, como la refería, en donde las mujeres son la cabeza, en donde son cantantes pues prácticamente todas, en donde se remiten a la ópera o a la zarzuela o a pequeñas piezas en donde van a dar como muestra de sus talentos. Hay otra variante que va a alimentar el radio, el otro gran factor que va a aparecer en el siglo XX, y esos artistas en el radio que se van a volver ahí populares o van a ganar campo, es en los teatros en donde van a cobrar ese contacto, esa mayor fama. Es por lo que se decía antes, ¿no? Es un artista de radio, cine y televisión. Bueno, pues los del radio van a constituirse, esos contenidos en el radio los van a sacar es justamente aquí de los teatros, y es una época en los años 30 en donde todos los quienes luego van a ser pues posteriormente como más famosos por el impacto de la radio, el del cine un poco, pero hay gente que se va a presentar aquí como es un Ortiz Tirado, como el más importante es Agustín Lara, estuvo aquí en el 31, estuvo Agustín Lara y entre su compañía, ahora empieza a cambiar y pues son los cantantes de quienes llevan el peso. En su compañía está un tenor que va ganando fama, que es Pedro Vargas. Ese es el nivel en donde va cambiando el bel canto por los cantantes un pelín más populares, en donde además cambia de la figura de las mujeres a predominantemente hombres, pero la suerte está echada. Desde 1920 el ayuntamiento llega a la conclusión que más que rentar el teatro a quien lo solicite, se va a concesionar. A partir del que se decide el que se concesione, sí hay un problema enorme, que es que nos vamos a quedar sin el registro de todos esos datos, de todos esos archivos, de quienes se presentaron. Ahí se empobrece cómo acceder en estas primeras fuentes en las que recurrimos, porque finalmente al ser una concesión, de tener un manejo privado, toda esa documentación pues se quedó en manos del concesionario y no tenemos como a ciencia cierta una idea clara como antes cuando se registraban en las sesiones en las del ayuntamiento o en los documentos oficiales. A partir el 20 se va a concesionar en la mayor parte de los casos a gente aquí de León, y es donde aparece un personaje que es muy peculiar por todo lo que va a abarcar en su vasta visión pues, de negocios, que es Guillermo Vera. Él es el primero en convertirse en el concesionario en un momento en el que él es dueño del Hotel México, que va a ser con el tiempo el más famoso aquí en la ciudad, pero que también tiene intereses en otros campos. Él prueba suerte como empresario en los toros, pero es en el teatro y en el cinematógrafo en donde se va a encontrar, en donde se va a realizar. Él va a ser el concesionario, y cuando no es el concesionario, es la competencia con el Cine Ideal. Y posteriormente, en 1930, él construye el Cine Isabel. Pero a lo que voy es que primero es Guillermo Vera, hay otro momento en el que se van sucediendo otros empresarios, que todos son de León. Hay un momento en que el Círculo Leonés es uno de los concesionarios. Hay una variedad de ofertas, pero eso se va a traducir en los tumbos en los que cada administración da. Y lo más importante, que no es un asunto menor,
El teatro es la caja chica para el gobierno municipal. En una época en que las finanzas están apretadas, están empobrecidas, para que lo valoren, el primer lineamiento para que se cobrara el alquiler del teatro era una cifra fija más un porcentaje que eran 20 lugares de cada categoría. Esto para una ópera pues es una función al día, pero para el cine, que eran 2, 3, 4 o todo el día, es una pequeña maquinita de ingresos para la propia hacienda pública y se va a convertir en eso, en un botín muy interesante para todos los gobiernos que van a pasar en ese momento de gran inestabilidad. Entonces el asunto de la concesión pues se convierte en un asunto como más rasposo y finalmente esa concesión en lo que va a derivar es que se olvide y se le van cerrando como las puertas, una, y muy importante, a los artistas locales. 2, a otros géneros, y no solamente al del cinematógrafo, y las presentaciones de teatro en cualquiera de sus fórmulas se van a ir como esparciendo y diluyendo a partir de los años 30, hasta que en el 40 ya le dicen aquí literalmente el cine doblado. Hay un anuncio que lo ejemplifica a la perfección y le dice el teatro de los recuerdos. Para entonces existe ya el cine Isabel, del cine Hernán, que son mucho más grandes, con mucho más aforo, mucho más modernos, y el teatro te pasa de convertirse en el máximo foro a solo a convertirse en una de las salas de cine entre los dos competidores. Por un lado el señor Vera, con sus propios cines, el cine Isabel, el cine Ideal, y a veces el doblado, y por el otro lado, otro paisano, que es el señor Montes, es otro guanajuatense, que va a tener una cadena en toda esta región, que finalmente es la que se va a comer a la propia cadena, la del señor Vera, se la va a traspasar, a alquilar, y se va a quedar con el control el del teatro, y aquí es en donde viene como lo más triste. Aparte el de consagrarlo como cine, el deterioro del teatro es cada vez más evidente, es viejo, es vetusto y sin mantenimiento, y hay una combinación ya en ese declive en donde la sociedad empieza a organizarse, a movilizarse y empieza a presionar a la autoridad para que se le pida que se reconvenga ese contrato de arrendamiento con el señor, con Luis Montes, entonces se llamaba, para que le regrese el teatro a la propia ciudad. Y le va a tocar a un alcalde, a Enrique Aranda, vivir de las dos caras de la moneda, una muy trágica, y van a negociar con el señor Montes que les devuelva el teatro, que se anule o se cierre ese contrato de arrendamiento, y se trata de formar un plan para recuperar este foro, de este teatro para las bellas artes. Pero por el otro lado, si bien el señor Montes la accede y se cancela el contrato, va a darle de una u otra manera, implícitamente o no, la luz verde a su otro proyecto, que es un cine entre la parroquia y la casa municipal. Ergo, en el seminario, él es el dueño del predio, él se lo compra al gobierno federal y lo va a derrumbar con la complacencia de las autoridades o con la ignorancia de las autoridades, y va a derruir el edificio, en ese momento el más antiguo en todo León, y sin menor pena lo van a echar abajo, y lo peor para él, para el señor Montes, es que no le sirvió para cine. Y va a terminar siendo, como lo conocemos hoy, un edificio que va a tener un almacén comercial, unas oficinas arriba, pero ya no fue cine, pero eso es lo que le costó a la ciudad el que se recuperara este teatro, que se tirara el seminario. Finalmente, y cosas de la vida, la cadena Montes pues no construye ese cine, se va a ganar una animadversión enorme, pero lo más triste es que aquella gran iniciativa, aquel gran impulso de todos esos leoneses que van a pugnar porque se recupere este foro, es que se van a hacer bolas en lo que proyectan. Son a lo mejor como muy optimistas en las posibilidades, y creo yo, y con lo injusto el de verlos a la distancia, creo que se van a acelerar, y su decisión es que el foro es demasiado viejo,
Hay que verlo además en la época en la que sucede ese furor como de la modernidad, ese furor casi histérico por tirar todo lo viejo, todo lo que es antiguo para renovarlo, para modernizarlo, y llegan hasta la conclusión con un dictamen tecnotécnico que también está en el archivo, de cuál es la condición en la que está este teatro, y su resolución es tirar el foro. Y van a desaparecer con una firma y con la mejor intención, van a desaparecer del foro el del 19 y solo va a quedar la fachada que afortunadamente pues aún se conserva. Pero nada más que sus ilusiones pues no iban acompañadas de una debida organización, se les acabó el dinero inmediatamente, el gobierno de prometerles una cantidad enorme la redujo a nada. ¿Y qué pasó? Pues que en lugar el de un final feliz como en las películas, el de ese primer teatro es un triste final y que va a durar un lapso de más de 20 años para que se vuelva a recuperar y que finalmente esa es la verdadera historia feliz, que hoy podamos estar aquí, podamos el recordarlo y pensar que justamente que la gran lección en el momento en el que podemos ver en retrospectiva esto es que nada está perdido en esta ciudad, que los grandes errores que hemos cometido como sociedad, como comunidad, pueden recuperarse o subsanarse o de una u otra manera de encontrar como nuevas formas de que revivan, pero creo que esa es la gran historia la del teatro, es pensar que es un foro, este es el gran coliseo de las ilusiones, este es el gran foro en la ciudad, y finalmente para puntualizarlo quiero decir que toda esta colección de notas y de datos, una parte importante o que yo considero es más útil, es independientemente de la obra, que el proyecto es presentarla aquí en un año, con sus debidas formas y con sus contenidos ya completados, pero lo más importante es, antes del propio libro, es ponerlos a disposición, que sean públicos, como debe ser, porque estoy seguro que en nuestra comunidad académica, en nuestra comunidad en la artística, en la intelectual, hay muchas maneras de leer en lo que para nosotros hoy es apenas abrir el baúl de los recuerdos o de los datos que nos configuran una época, una historia, pero estoy seguro que en las manos de otros, estoy seguro que en el interés en el de más personas, estoy seguro de que les enriquecerá y les permitirá ver con otras miradas y que ojalá que se compartan y que se hagan públicas, de cómo entender, por un lado, esa oferta cultural y lo que representa esa oferta artística en todas sus variantes. Hoy solo hablo de atisbos, y lo más importante es que esos hallazgos que podamos tener, que seguramente serán incompletos por la naturaleza del caso, por lo que les decía, porque cuando se concesiona pues se pierde ese registro, porque no todas las actas en el ayuntamiento son pues muy explícitas en lo que se contrata. Pero finalmente creo que lo más importante es que no las guardemos en un cajón y no las reservemos para nuestro propio gusto, sino que cada uno de los interesados en profundizar, en revisar, en analizar todo lo que supone ese conjunto de artistas y de presentaciones y las circunstancias en las que se da, el contexto legal, el contexto histórico que ya pondremos ahí a disposición, pues sirva para que se enriquezcan otras nuevas obras. Creo que eso es lo fundamental, que se multiplique ese conocimiento y que finalmente sea para el disfrute de todos. Bueno, eso es lo fundamental. Espero que nos veamos aquí en un año y les agradezco enormemente el que estén aquí. Muchas gracias.